nuestras Biblias en un texto que ya creo que todos conocemos, y si no conocemos deberíamos de tener o conocer de memoria. Juan 3:16. ¿Alguien no se conoce ese versículo? Juan 3:16. Sin abrir la Biblia te lo tienes que saber. Juan 3:16. ¿Lo leemos juntos a una voz? ¿Sí? ¿Lo leemos todos juntos a una voz? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunas veces me preguntan, ¿cuál será el plan que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios querrá para mí? Y yo siempre me quedo un poco asombrado, ¿no? Decir, ¿tan clara la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que prediques el Evangelio. ¿Cuál es el plan y el corazón de Dios? Que nadie se condene, que nadie se pierda. ¿Cuál debe de ser nuestra dirección como iglesia? Que allá donde estemos nosotros, los hijos de Dios, podamos estar llevando este Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa debe de ser nuestra dirección, debe de ser nuestra meta y debe de ser nuestro modus operandum en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque la evangelización, como vemos en este versículo, es la mayor preocupación que Dios tiene por encima de cualquier otra cosa. Es verdad que hoy en día hay muchos problemas en el mundo, es verdad que incluso hay necesidades físicas. Hay mucha gente que todavía se les está entregando bolsas de comida, alimentos, porque la gente no tiene, y es necesario estar haciendo esta obra y este trabajo de dar de comer a las personas. Pero esa no era la finalidad por la cual Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo ¿para qué? Para que nadie se condene y nadie se pierda. La promesa de enviar al Mesías, la orden que también Dios en el tiempo pasado dio a Noé de construir un arca, fueron todo el propósito para la salvación de la humanidad. El corazón y el propósito de Dios siempre ha estado en salvar a la humanidad. Todo estamento judaico y sacerdotal que se levantó cuando el derramamiento de un cordero y todas esas leyes que eran concernientes a lo que había que hacer, cómo hacerlo, cómo desarrollar esa ceremonia de derramamiento de sangre, no era ni más ni menos que la promesa concerniente de aquel que había de venir a derramar su sangre como el Cordero de Dios para traer la salvación al mundo. Siempre esa es la preocupación de Dios. La razón por la que Jesús, también en última instancia y aun momentos antes de hacer este evento, tuvo que postrarse delante del Padre y decir, si es posible, pase de mí este cáliz. En ese momento que Él tuvo que tomar esa cruz y llevar esa cruz hasta el monte del Calvario, también estaba o era causa para redimir a toda la humanidad. En cuanto a lo que va a suceder en el futuro, Dios nos lo reveló a través del misterio de la evangelización. Todo el futuro está dentro de este proceso. Hablando del futuro, Dios estableció el horario mundial para los evangelistas, es decir, para nosotros. Cuando Él nos proclamó Mateo 24:14, Él puso el horario del fin de los tiempos en las manos de los evangelistas. Aunque habrá terremotos, hambres, guerras, anarquías, sectas, anticristos, dice, al fin no vendrá antes de que este evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Es decir, el fin del mundo está en las manos de los evangelistas. Por eso muchas veces digo cuando me preguntan, bueno, pastor, ¿qué opinas sobre el tema del fin del mundo, las profecías que hay o deja de haber? Digo, mira, las manos del fin del mundo están en las manos de los evangelistas. No te preocupes tanto del día y de la hora, sino de cumplir el propósito de la evangelización del mundo. No te centres tanto ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Céntrate en predicar el Evangelio de Cristo, porque hasta que este Evangelio no haya sido predicado hasta el último de la tierra, no vendrá el fin. Y eso está puesto en nuestras manos. Vosotros sois los evangelistas, vosotros sois los hombres y mujeres, los remanentes que Dios preserva en esta época, en esta generación, para hacer la obra de la salvación del mundo. Por eso vosotros, y decía la semana pasada, sois muy importantes. ¿Era la semana pasada cuando decía esto? ¿Se os ha olvidado?
Díselo al que está al lado, porque a lo mejor el de al lado sí que se lo ha olvidado. Dile, tú eres muy importante. Dile, tú eres tremendamente importante. Es que algunos no estuvieron la semana pasada. Tú eres muy importante. ¿Tú estás sola, Marijose? ¿Por qué? Porque vosotros tenéis el misterio de la evangelización. Porque en vosotros está el misterio de lo último de la tierra. Está en vuestras manos. Sois importantes. Sois tremendamente importantes. Segunda de Timoteo 3 se predice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, que la única manera de superar la grave tribulación que viene, solamente hay dos cosas que lo van a frenar. Uno es la palabra y el otro es el movimiento de la palabra. La palabra, que es la vida misma, que es en Cristo Jesús, y el movimiento de la palabra, de la vida de Cristo, que es la evangelización. Por esta razón, Dios siempre mira nuestros pasos. Por esta razón es que Dios siempre escucha lo que decís. Por eso os decía la semana pasada, cuidado que lo que habláis, porque sois los evangelistas de Dios. Dios os está escuchando las cosas que decís. Dios hace las palabras que vosotros proclamáis. Por eso tener cuidado. Un pastor un día me contó que una diaconisa entrando en la iglesia, mejor dicho, el marido de una diaconisa entró con muy mal genio. Dice que cogió a la diaconisa, se la llevó fuera de la iglesia a empujones. El pastor salió detrás porque tenía miedo de que la pegara por alguna circunstancia. Y el hombre, cuando habló con el pastor, dijo, es que esta mujer no hace caso nada en casa. Se pasa todo el día en la iglesia, se pasa todas las noches en la iglesia, no hace nada de casa, me tiene harto. Y esta mujer se ponía a decir, ve, pastor, es que es un endemoniado, es que es un hijo del diablo. Y el pastor tuvo que decirle que tiene razón. Tu marido tiene razón. ¿Por qué tú estás proclamando todo el tiempo palabra de maldición en tu casa y en tu familia? ¿Qué va a hacer tu marido? Pues recibir la maldición que tú estás lanzando. Cambia tu forma de hablar, cambia tu perspectiva, cambia tu vocabulario. Bendice a tu marido, bendice a tu familia, bendice a tus hijos. No le digas más que es un hijo del diablo. Dile que será un hijo de Dios. Dile que él va a ser hijo del Rey de Reyes. Proclámale, dile que va a ser realmente un bendecido de Dios. Sé que esto a veces parece una anécdota y todos decimos qué bien, qué bien, qué bien, pero ¿por qué no empezamos a practicarlo nosotros? ¿Por qué no empezamos a bendecir a los que están a nuestro alrededor? ¿Por qué no empezamos a bendecir a nuestros esposos hablando bien? Eso significa bendecir, bien decir, bendecir. ¿Por qué no empezamos a hacerlo así? ¿Por qué no empezamos a bendecir y bendecir a nuestros hijos, a nuestros remanentes? La semana pasada decía que Aristóteles, siglo III o IV antes de Cristo, decía, si el futuro está en manos de nuestros jóvenes de hoy, no hay futuro en el mundo. Estamos hablando del siglo III o IV antes de Cristo. Hoy seguimos diciendo lo mismo, es que con esta juventud, ¿sí o no? Y a veces miramos a nuestros entornos, a nuestros remanentes, a nuestros hijos, es que estos hijos nuestros, bendícelos, bendícelos. Bendice al que está a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda ahora. Bendícelo en el nombre de Jesucristo. Dile una palabra bien, no solamente, a veces bendecir no solamente que Dios te bendiga. Sí, está bien, pero ¿qué bendición quieres para tu hermano o para tu hermana? ¿Qué bendición quieres para tu esposo o para tu esposa? Si lo tienes al lado, díselo. Los que os habéis puesto separados, Mariano Rosario, decíroslo desde allí aunque sea. Deciros, hay que bendecir bien. Hermanos, tenemos un gran misterio que es la palabra, que es vida, y tenemos otro gran misterio que es el movimiento de la palabra, que tenemos que traerlo a nuestra vida, que es la evangelización. Ahora yo tengo que ver y ver en las Escrituras que hay un movimiento que hubo en el Nuevo Testamento que no funcionó. Es el movimiento de los fariseos porque no entendieron el Evangelio. Hoy en día parece ser que el movimiento de los fariseos parece que se acabó hace años, hace 2000 años, pero no es cierto. Hay un movimiento de los fariseos hoy en día que sigue estando pululando y viviendo por las iglesias. No se llaman evidentemente fariseos, pero no están entendiendo lo que es el movimiento del evangelismo. Estos hombres, en primer lugar, no podían cosechar los frutos del evangelismo por una razón muy sencilla,
por el mero hecho de que los fariseos no eran salvos porque no habían entendido el nombre de Jesucristo. No eran salvos porque no habían visto la gracia de Dios. Todavía seguían bajo la ley. Simplemente eran religiosos, pero no eran salvos. Una persona que no es salva no puede dar la salvación a nadie, porque una persona que no tiene vida no puede compartir la vida. Solo aquel que tiene vida puede dar vida. Amén. Entonces, los fariseos que no tenían vida, lo único que tenían que era religiosidad. ¿Qué compartían? Religiosidad. ¿Qué daban? Legalismo. Porque era lo que tenían, no tenían otra cosa. Ahora, es verdad que enseñaban cosas buenas, sí, enseñaban buenas obras. Enseñaban que tenían que dar limosnas. Enseñaban ese tipo de cosas. Pero no podían dar testimonio de la vida de Cristo. Hoy nos encontramos también que podemos tener o dar muchas cosas, pero no dar testimonio de la vida de Cristo. Yo puedo dar testimonio de muchas cosas. Yo puedo llegar, lástima, no tengo la cartera. Podía haber dado dinero, pero no tengo, no lo puedo dar, ¿verdad? Si tuviese el monedero, la cartera, ¿alguien me puede prestar para regalar? ¿Nadie? Bueno, si tuviese, podía regalar. Pero como no tenían, no podían dar la vida. ¿Por qué? Porque no la tenían. Yo quiero, os amo mucho, de verdad, me hubiera gustado daros 20 euros a cada uno. Me hubiera gustado daros, pero es que no llevo nada encima. Por mucho que quiera, si no lo tengo, no te puedo dar. Muchos creyentes dan cosas, pero no pueden dar la vida. Hay veces hay creyentes que sí que es verdad, que dices, qué buena gente es, qué buenas personas, qué buenos creyentes. Porque, mira, son los primeros en la iglesia, luego la barren, dan limosnas, dan comida. Sí, todo eso está bien, pero eso también lo hacían los fariseos. Pero no daban la vida, no daban a Cristo, no daban el Evangelio, que es lo único que puede dar la vida y la salvación. Es más, eran hombres que estaban atados bajo el legalismo y la ley. No entendieron el verdadero significado de la ley. Hoy en día hay veces que tampoco se entiende muy bien, porque cuando decimos, no, es que estamos bajo la gracia y la ley, entonces no nos sirve para nada. Hermanos, no es así. La ley sirve y está ahí puesta. Cristo vino no a quitarla ni a abolirla, vino a cumplirla. Pero hoy a veces que hemos caído en una gracia que a veces es lo que decía Bonhoeffer, es una gracia barata. Es una gracia que como a ti no te cuesta nada, como no me cuesta nada, que es gratis, pues no la aprecio. ¿Por qué? No me cuesta nada. Pero alguien pagó por ti. Alguien sí tuvo que pagarlo. A alguien sí le costó mucho. A Dios le costó mucho dar a su Hijo. Y a ese Hijo llamado Jesucristo le costó también, con sudor de lágrimas y lágrimas de sangre, dar su vida por cada uno de nosotros. A ti no te costó eso, pero a Él sí. No es algo gratuito, no es algo que por ser gratuito, es algo que carece de valor. Y Bonhoeffer decía esto, es que esa gracia es muy valiosa, es la gracia de Dios que nos ha sacado de ese estado y de esa condición. Pero hoy en día, bueno, como es todo por gracia, da igual, si hago, ¿por qué hago? Y si no hago, ¿por qué no hago? Como todo es por gracia y Dios nos ama y Dios es bueno. Y ahora hay una corriente, decía la semana pasada, hablaba con los obreros, una corriente adventista, de las nuevas cosas, de un nuevo comienzo. Hoy estaba leyendo, y esta mañana de madrugada cuando me levantaba, estaba leyendo sobre un artículo de un pastor adventista. No, como no hay infierno, como el amor de Dios está por encima de todo, porque Dios es amor, Dios es justo, no va a haber infierno, no va a haber castigo, no va a haber nada. Y te quedas así pensando, diciendo, vale, pues como ni nada, ¿para qué quiero entonces la gracia de Dios? Si no hay nada, da igual que hagamos, no hagamos, que creamos, no creamos. Entonces, como la gracia de Dios es para todos y es para ese universalismo, da igual lo que hagamos. Da igual. La gracia de Dios da igual. Para justos y para injustos, para unos y para otros. ¿Y dónde está la gracia entonces? A veces hemos menospreciado la ley porque hemos echado de la gracia barata y hemos menospreciado la ley. Es verdad que la ley no nos salva, pero lo que sí que nos está diciendo es que si no hay ley, yo no puedo entender la gracia de Dios. La ley tiene que ser aquello que me dirija hacia la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir la ley, porque yo no puedo ser alguien que cumpla toda la palabra y toda la ley. Necesito la gracia de Cristo, que Él sí
cumplió toda la ley. Él sí, pero yo no puedo. Por eso necesito la gracia de Dios. Pero no significa, ahora como tenemos la gracia, comamos y pecamos, que mañana moriremos. No estamos entendiendo. Y nos llevamos y vamos de un extremo a otro, donde un extremo donde no hacemos caso de la ley, donde no hacemos caso nada de la palabra, porque como estamos en la gracia y Dios nos ama y Dios nos va a perdonar todo, hagamos lo que hagamos lo que nos dé la gana, pasamos al otro extremo en que cayeron estos fariseos en aquel tiempo, donde fueron encadenados a su tradición y a sus formas. Y hoy en día seguimos viendo los dos péndulos, o el péndulo que va de un extremo a otro, donde estamos viendo el legalismo ultranza, ultraortodoxo, con aquello de que supergracia y la gracia de todo, y estamos pululando en un extremo a otro como un péndulo, que solo cuando pasamos por el medio, por casualidad, y en breves décimas de segundo, estamos en la justa medida, en la medida que Dios quiere. Pero estamos pasando de un lugar a otro, porque no terminamos de entender cuál es el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? Y los hombres están ahí, luchando y peleando por estas circunstancias. Y mientras que como en la iglesia primitiva aumentaba el número, el judaísmo se sentía seriamente amenazado. Algo hay que hacer porque nos están quitando el pan de la boca. Y empezó a haber persecución contra los cristianos. Juzgaban a los creyentes como herejes. Estos nuevos cristianos son como herejes y les empezaron a acusar de herejía. A Jesucristo le empezaron a acusar como el gran blasfemo, aquel que se estaba autoproclamando como el César del turno o como el rey del momento. A Pablo le estaban condenando o también le estaban acusando de ser el mayor o el principal insurrecto en contra de la ley judaica que tenía la tradición judía. Acusaciones de toda índole. Cuando uno no está centrado en el Evangelio y cuando uno no está centrado en lo que realmente es importante, empezamos a buscar y a hacer una caza de brujas por todo aquello que a mí me parece que no es o deja de ser. En vez de preocuparnos de lo que es importante, hombres y mujeres que solamente vieron a través de los ojos de la ley y de la tradición religiosa, no vieron más allá. Así no podían mirar más allá y ver a Jesucristo como el dador de la vida. Se quedaron solamente viendo las circunstancias del momento, hombres llenos de celos, llenos de envidia, que llevó simplemente a un continuo fracaso del pueblo, un continuo fracaso de las personas. Y por eso podemos ver en Mateo 24 las consecuencias, los graves accidentes, las irregularidades, las corrupciones, las catástrofes, las enemistades. El crimen, la depravación está aumentando continua y constantemente, nos dice la palabra, arrojando a nuestro país a un torbellino de oscuridad, donde nos estamos dirigiendo en una sociedad cada vez más permisiva, donde estamos en una sociedad que cada vez las cosas relevantes pierden importancia, donde todo es relativo y vivimos en un relativismo absoluto. Es el proceso donde nos está llevando la palabra. Así dice en Mateo 24, del 1 al 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, podéis leer. En los últimos días nos dice, vendrán tiempos difíciles, como dice el libro de Revelaciones. Entonces, la Biblia, la conclusión que dice que lo único que va a sobrevivir en esta época, lo único que va a sobrevivir es aquello que se ha salvado a través de la proclamación y la predicación de la palabra del Evangelio. Todo lo demás será quemado. Todo lo demás será echado al horno de fuego. Todo lo demás será inservible, no valdrá para nada. Por eso donde más énfasis tenemos que poner y hacer es en las cosas que son eternas, en aquello que el hombre no puede cambiar, en aquello que el hombre por sí mismo no puede solucionar. Por eso ante esta realidad de la final de los tiempos, la Iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué vamos a hacer como Iglesia de Aposento Alto de Parla? ¿Qué vamos a hacer como Iglesia de Aposento Alto de Torrejón de Velasco, de la Calzada, de Madrid? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando vemos que la realidad es que las personas son incapaces de encontrar a Dios? Que son incapaces. Si pudieran las personas recibir respuestas de parte de Dios,
no estarían repitiendo tales fracasos como en los tiempos de los fariseos. Si realmente hubiese un encuentro con Cristo y un encuentro con la vida de Cristo, no estaríamos repitiendo los patrones de comportamiento. El diablo no seguiría atacándonos como siguió atacando a la iglesia primitiva, porque le sigue funcionando y año tras año, siglo tras siglo, pasan 2000 años de historia y el diablo sigue trabajando de la misma manera que hace 2000 años. ¡Qué monótono es! Sí, pero le funciona. La iglesia sigue estancada en ese tipo de cosas, sin entender el propósito que Dios tiene para nosotros, sin entender la realidad de que el hombre no puede encontrar a Dios con su propia fuerza, pero aún siguen anclados en ese Génesis 3, en ese Génesis 6, en ese Génesis 11, siguen anclados ahí. Queremos conseguirlo todo a través de nuestra fuerza, a través de nuestro poder, a través de nuestro conocimiento, y no nos damos cuenta del fracaso al cual nos dirigimos. Pero seguimos peleando y luchando por ello, y nos convencemos de que podemos. Pero la realidad que me encuentro es que el hombre no puede vencer el pecado. Me encuentro, como decía Pablo, ante una ley, que es una ley inexorable que yo no puedo. Es la ley del pecado y de la muerte. Yo no puedo superarla, yo no puedo vencerla. Es verdad que a veces puedo oponerme temporalmente, pero no puedo vencerla. Eso Pablo se encontró con esta palabra. Hay una ley en mí que me dice que yo no puedo vencerlo, que yo no puedo superarlo, que hay una ley en mí que me hace hacer las cosas que yo no quiero hacer, que hay una ley que me impide hacer aquello que sí quiero. Y hay a veces que me encuentro con hermanos que me encuentran en esta situación. Es que quiero, pero no puedo. Y parece que es algo de loco. Digo, pero bueno, ¿cómo que si quieres no puedes? Pero es una realidad, es una ley espiritual que está en la persona, que no puede solventarlo, no puede solucionarlo, no puede vencerlo. Pablo lo entendió y lo trató de explicar en ese capítulo 7 de Romanos. Hallo esta ley que está dentro de mí, que no puedo vencer. Una ley que domina mi cuerpo, domina mis miembros. No puedo superarlo. Es un problema espiritual. Es la ley del pecado que mora en cada uno de nosotros, que nos impide poder vencer ni superar ese problema espiritual del pecado. Hay un problema donde el hombre en sus pensamientos carnales se confunde y se aleja por la falta del conocimiento de Dios. Y cada vez hay más falta de conocimiento de Dios, cada vez la gente se aleja más del conocimiento de Dios. Incluso llega un momento que a veces por televisión, cuando mencionan un tipo de noticias o de informaciones, siempre confunden cristianismo con catolicismo. Es que los católicos, y muchas veces digo, son católicos, pero no tienen por qué ser los cristianos. No somos todos católicos porque seamos creyentes. ¿Pero qué significa? Cada vez más en el mismo saco, significa todo es igual. En el fondo, todo es lo mismo. En el fondo, ¿qué nos están diciendo? Todas las religiones son iguales. Todas en el mismo saco. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión y un entendimiento del Evangelio. Porque no están entendiendo que no es la religión quien salva, que no son las instituciones religiosas, que no es que Dios dio a ninguna iglesia en concreto la capacidad para perdonar pecados, que eso no aparece en la Biblia, pero hoy en día se lleva, que hoy parece que se ha dado a la iglesia esa actitud para que una persona pueda entrar dentro de la iglesia o no, a través del bautismo como hace la iglesia católica. Yo hubo una vez un caso donde un sacerdote católico, después de leer la Biblia, se comprendió y entendió la gracia de Dios. Y dijo, no puedo seguir predicando esto. A partir de ahora solamente voy a predicar el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres. Y le hicieron la vida imposible. Y buscaron todos los medios para expulsarle, para que se callara ese hombre. Porque solamente hablar de Cristo no era suficiente. Había que hablar de Cristo, pero además hay que hablar de otras muchísimas cosas. Y este hombre dijo, no hablaré de ninguna otra cosa salvo el nombre de Jesucristo. Y se le trató de hacer la vida imposible. Se le hizo la vida imposible. ¿Por qué?
Porque es el movimiento del fariseísmo donde no permite que la persona pueda realmente conocer el mensaje de Cristo y la religión misma. En muchísimos casos o en la mayoría de los casos, la religión es el instrumento que Satanás utiliza para impedir que el evangelio de real, el evangelio completo, el evangelio verdadero, el sencillo, el que Jesús predicó, no se esté llevando, no se esté predicando, no se esté enseñando. Una de las mayores obras que el Satanás hace no es tanto impedirte que tú vengas a la iglesia, no es impedirte que tú traigas la Biblia, no es hacer cosas a tu alrededor que te hagan la vida más molesta o menos molesta. La mayor obra del diablo es que tú no puedas llegar a entender el verdadero nombre de Jesucristo y lo que significa y el poder que tiene el nombre de Jesucristo. Eso es lo que realmente Satanás quiere, que tú no entiendas el verdadero evangelio, que tú no entiendas la sencillez del evangelio y que estés en otras cosas que no es solo Cristo. Ahí es donde más está Satanás trabajando en la iglesia hoy. A cambio, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando fama, nos quiere dar fama, dinero, bienestar. Los creyentes caemos en esa situación. ¿Y qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que oramos? Cosas que nos hagan la vida más cómoda, más llevadera, más sencilla, inclusive si quieres. Pero ¿qué es lo que pedimos más? Salud, está bien. Trabajo, está bien. Amor, está bien. Pero esto ya lo decían los 3 sudamericanos. Salud, dinero y amor cantaban, ¿no? 3 cosas hay en la vida. No somos nada originales entonces. Nos hemos hecho fans de los 3 cantantes estos. Salud, dinero y amor y ya está. No pedimos ni más ni menos que lo que la gente del mundo está pidiendo. ¿Qué somos diferentes entonces? No hemos entendido la grandeza del evangelio. Este evangelio que tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Evangelio y evangelismo no pueden ir separados. Si cuando yo separo evangelismo de evangelio, una cosa muy clara, o no entiendo evangelismo o no entiendo evangelio. Más claro todavía, si no he entendido el evangelismo es porque no he entendido el evangelio. Y cuando no entiendo evangelio, no voy a entender evangelismo. Porque si una persona entiende evangelio, no hace falta entender evangelismo, sale solo. ¿Por qué? Porque el evangelio es vida. Y la vida se comparte. La vida se proclama, la vida simplemente se desarrolla. Frutos tiene que llevar. Los frutos es el evangelismo. La gente ve. Pastor, ya hemos hecho una campaña. ¿Y qué? Es que hemos repartido miles de folletos. ¿Y? No digo que esté mal, simplemente digo, ¿y? Ya está. ¿Eso es evangelismo? No hemos entendido evangelio entonces. Si eso es evangelismo, no hemos entendido evangelio. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Que está bien? Está bien. Pero si solamente me quedo con eso, significa no he entendido evangelio. Queremos muchas veces pedir cosas. ¿Cuándo la iglesia primitiva empezó a prosperar? Cuando el evangelio hubo sido predicado. ¿Cuándo la iglesia empezó a funcionar? Cuando este evangelio fue predicado. Cuando empezó a ser predicado este evangelio es cuando la iglesia primitiva empezó entonces a ver resultados. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando el evangelio hubo predicado, se predicó en toda la región de Jerusalén. Los judíos, ¿qué es lo que hicieron? Persiguieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque empezó a ser un movimiento que influía en las masas. Porque si no es relevante, los judíos no se levantaban. ¿Para qué se van a levantar? 4 locos que están diciendo tonterías, déjales. Pero empezaron a levantar porque empezaron a ver el resultado. 3.000 personas se convirtieron. 4.000 más adelante. 15 naciones fueron impactadas. Caramba, ¿qué es lo que empezaron a ver esta gente? Que se nos está llevando la parroquia. Que se nos vacía el chiringuito, que se nos estropea el negocio. Y hay veces que vemos las circunstancias de la iglesia como nuestro chiringuito, porque tenemos nuestros motivos personales. Mi iglesia, mi chiringuito, mi negocio, mi sustento, mi pan. Es no entender el evangelio. Es no entender. Un pastor pedía la ofrenda así. Hermanos, tenemos que coger la ofrenda porque ya sabéis, hay que pagar el local, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua.
Cuando terminó me acerqué a él, le hablé con él. Así como va a funcionar la iglesia. ¿Es que Dios no te da para eso? ¿Dios no es Dios del oro y de la plata? Ya, pero si nosotros estamos pidiendo simplemente para esas cosas, entonces me sobra con los 5 euros que llevo en moneda, me sobra para la ofrenda. Es no entender el Evangelio, no entender que la ofrenda no es para eso. La ofrenda es para la evangelización del mundo, es para proclamar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y si Dios tiene que proveer para un local, proveerá. Y si no, ciérralo, porque si era una iglesia entonces que no tiene sentido. Si es una iglesia que no sirve para el plan y el propósito de Dios, y ya lo he dicho últimamente varias veces, hermanos, ciérrala, porque es una iglesia que no sirve. Una iglesia que no hace y coge el plan y el propósito de Juan 3:16, es una iglesia que no le sirve a Dios para nada. Y a la gente menos todavía. Tiene que ser por causa de la evangelización. Y la iglesia empezó a desarrollarse. Y el evangelio llegó hasta Samaria. Y cuando llegó a Samaria los judíos empezaron a ponerse celosos porque estaban consiguiendo un terreno y un lugar donde ellos jamás nunca pudieron alcanzar, Samaria. Sus celos confundieron su mente, se hicieron que juzgaran mal, que persiguieran, que mataran a los creyentes y a los cristianos por no entender. Sin embargo, el Evangelio nunca pudo ser disuadido, sino que se extendió no solamente a Samaria, sino hasta Macedonia, hasta Roma. Perdieron la cabeza por completo estos hombres, se volvieron locos y empezaron a actuar como locos por no entender el Evangelio. Hasta el punto llegaron a comprender y a entender que oponerse a los cristianos, oponerse a la iglesia primitiva, pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. Pablo iba a perseguir a los creyentes, iba con un celo de la Escritura, un celo por Dios, creyendo que eso era lo que Dios quería. Es que Dios quiere que se metan en la cárcel a estos herejes. Dios quiere que matemos a estos hombres porque son blasfemos. Incluso el propio Pablo, capaz de querer matar a los creyentes para satisfacer a Dios. Cuando Pablo se convirtió al judaísmo, en los judíos contrataron a varios gángsters para tratar de matar a Pablo. Casi lo consiguen. Hasta tal punto es el problema de estos hombres. Hasta tal punto puede llegar a ser nuestro problema si no entendemos el plan que Dios quiere. Pero lo que veo es que el Evangelio siempre continuó extendiéndose a través de hombres y mujeres sencillos, a través de hombres y mujeres que Dios preserva en cada época y en cada generación como sus remanentes. Y aun a pesar de haber un movimiento tan arcaico como el movimiento farisaico, podemos ver que en 250 años Roma fue conquistada por el Evangelio, que el fuego de la salvación invadió toda Europa y otras partes del mundo, que para la iglesia primitiva el Evangelio tuvo éxito. Pero tuvo éxito por una razón sencilla, porque ellos tenían el misterio de Cristo. Hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo que no salgáis hoy sin tener este misterio de Cristo. Génesis 3:15, el descendiente de la mujer. Isaías 7:14, ese niño que nacería de esa mujer, de esa doncella, de esa virgen, sería llamado Emmanuel. La iglesia sabía que el cumplimiento de la sangre del Cordero Pascual era Cristo, que todas las cosas estaban en Cristo, como dice Colosenses 2. La iglesia sabía que la bendición de Emmanuel estaba en Cristo. Ellos tenían esta revelación, sabían y tenían esta gracia. Por eso nada ni nadie los pudo frenar. Hermanos, que nadie os pueda frenar teniendo este misterio. Conocían y tenían el misterio de la evangelización, sabían esta realidad. Esa realidad que pudo superar al movimiento de los fariseos, porque habían conocido las parábolas que Jesús les enseñó, la semilla de la mostaza. Sabía que aún siendo muy pequeñita, esa semilla leudaría toda la masa. Ellos sabían esos astutos, ser astutos como serpientes que Jesús les dijo. Ellos habían encontrado ese tesoro escondido, esa perla inestimable. Ellos entonces empezaron a entender todas esas parábolas que Jesús les enseñó. De pronto empezaron a encontrar sentido. Señor, enséñanos las parábolas porque no las entendemos.
¿Os acordáis cuando Jesús, los discípulos le decían esto? ¿Por qué creéis vosotros que no lo habían entendido? ¿Es que eran torpes, eran lerdos o Jesús enseñaba mal? Lo entendieron cuando empezaron a experimentarlo en el campo. Supieron y vieron esta realidad, cómo se estaba cumpliendo. Ahora lo entiendo, lo de ser astutos como serpientes. Ahora entiendo cómo leudar la masa. Ahora lo entiendo la levadura. Lo entiendo ahora lo que quería decir Jesús. ¿Cuándo? En el campo, cuando entendieron la evangelización. Ellos empezaron a entender el levantar los obreros y los discípulos. Empezaron a entender esto. Necesitamos seguir entendiendo este evangelio. Necesitamos entender evangelio y evangelismo. Necesito entender la palabra, pero necesito entender el movimiento de la palabra. Si no, me estoy quedando en la mitad y no estoy comprendiendo bien. Por eso las iglesias fracasan. Por eso las iglesias pueden llegar incluso a crecer mucho, pero fracasar en el propio crecimiento. Porque cuanto más grande, más problemas. Si tenemos 50 miembros, son 50 problemas. Porque cada uno viene con sus propios problemas. Una iglesia de 200 miembros, son 200 problemas. Y si un día, como en el día de Pentecostés, se convierte en 3.000 personas, si yo no entiendo evangelio y el evangelismo, serán 3.000 problemas que se añaden a la iglesia. Porque no estoy entendiendo quién es Cristo, cuál es el evangelio y cuál es el propósito que Dios nos ha llamado. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que recibáis gracia de parte de Dios. Que podáis verlo y entenderlo y sobre todo experimentarlo. En el nombre de Jesucristo os bendigo.